¿Cómo lleváis la tarde? Vamos a hablar hoy de un tema bastante guapo, que es estiramientos sí, estiramientos no. Lo primero que se va a responder a esto, ¿qué es? Un depende así de grande. No olvidemos que quien mueve una articulación es el músculo. Si el músculo es muy rígido, va a limitar la movilidad. La flexibilidad muscular es importante, porque si no tengo una correcta flexibilidad muscular, limito la movilidad articular y por lo tanto, en el momento que le exijo que esa articulación se mueva mucho, es posible que me cargue al músculo y lo rompa. ¿Qué significa flexibilidad y qué significa elasticidad? Son cosas diferentes. La flexibilidad es la capacidad que tiene una articulación de moverse en su rango normal, fisiológico, biomecánico, como queramos llamarlo, y está determinada por la capacidad que tiene un músculo de estirarse. La elasticidad es todo lo contrario, es la resistencia que ofrece una articulación de moverse en su rango fisiológico y viene determinado por la capacidad que tiene una musculatura de volver a su posición original una vez las fuerzas que la deforman ceden. Es mejor mantener una correcta movilidad articular que intentar corregir el gran problema que puede derivar esa rigidez muscular o articular. Lo que queremos evitar es que haya unas consecuencias por limitación en la movilidad. Microroturas, roturas fibrilares, tendinopatías. Hay una pirámide que le podemos llamar la pirámide de las destrezas. En la punta de la pirámide tenemos la destreza, que por ejemplo, cuando hablamos de corredores, pues nos podemos referir al gesto deportivo, un patrón de carrera. En la base de esa pirámide tenemos lo que es el movimiento. El movimiento está formado por dos capacidades, que es la estabilidad y la movilidad. ¿Por qué no prestamos la atención que requiere? Si yo quiero ser lo mejor haciendo algo que está en la punta de la pirámide, contra más base tenga, más voy a poder subir. Esa capacidad de movilidad la perdemos. ¿Cuándo empezamos a perderla? La empezamos a perder cuando dejamos de movernos. El movimiento en general, el movimiento complejo, el movimiento de caminar, de correr, de saltar, de hacer una sentadilla, de agacharme al suelo y coger un céntimo que se me ha caído, está reflejado por la movilidad de las diferentes articulaciones que hay, que conforman ese movimiento complejo, y de la estabilidad. Si no me muevo, me muero, me atrofio, pierdo masa muscular. Y si pierdo masa muscular, pierdo flexibilidad. ¿Por qué? Porque pierdo capacidad de generar tensión muscular. Y si pierdo capacidad de generar tensión muscular, ¿qué le pasa a la articulación? Que no se mueve. Cuidado que le hemos dado la vuelta a la tortilla ahora mismo. Ya no estamos hablando de estiramientos sí, estiramientos no, estamos hablando de movimiento sí, movimiento no. ¿Y el movimiento quién lo produce? La musculatura. ¿Y cómo mejoro la flexibilidad muscular? Trabajando, ¿qué? La fuerza. Hay unos estiramientos que no digo que no funcionen, funcionarán en un contexto determinado. Y ahí viene un poco el depende. Si yo quiero mejorar como corredor, estuvimos hablando de biomecánica, todo lleva la fuerza. Es que todo es fuerza. Cuando hablamos de estiramientos, estiramiento muscular, normalmente estamos acostumbrados a ver esto. Un estiramiento estático. Esto es lo que siempre hemos entendido como un estiramiento. Ahora lanzo la siguiente pregunta. ¿Esto no es un estiramiento o qué? ¿Estoy estirando la musculatura? Sí. ¿Estoy estirando a nivel miofascial y demás? Sí. ¿Qué hay? Hay movimiento. Entonces aquí me puede decir que un estiramiento no es. Cuando hablamos de estiramiento normalmente nos referimos a ese estiramiento estático. No está mal. Es un estiramiento donde se centra en la plasticidad a nivel muscular. Cojo un músculo, lo estiro y ahí lo aguanto. Yo lo que no voy a decir es estirar sí, estirar no. Lo que sí que puedo decir es estirar sí, pero ¿cómo? ¿Cómo lo hago? Y ese cómo va a ser muy diferente dependiendo de tus objetivos. Estiramientos sí antes de entrenar, estiramientos sí o no después de entrenar. Primero vamos a hablar sobre estiramientos sí o no en el calentamiento. ¿Qué objetivo buscamos con calentar? En vez de llamarle calentamiento, le podemos llamar fase de preparación al esfuerzo. Vamos a pensar que tenemos que hacer un trabajo de series. ¿Voy a tener que hacer fuerza? Sí. ¿Voy a tener que tener movilidad articular a nivel de tobillo, de rodilla, de cadera, lumbar, dorsal, cervical, cintura escapular? Sí. ¿Voy a tener que darle... No vamos a hablar de estiramiento, vamos a hablar de movilidad a esas estructuras? Por supuestísimo que sí. Porque si el calentamiento es la fase preparatoria al esfuerzo y ahora voy a tener que hacer esa gran movilidad, tendré que preparar mis estructuras para esa movilidad.
¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer de forma dinámica, es decir, con movimientos. En el momento en que yo quiero prepararme para un esfuerzo determinado, quiero hacer un trabajo de series o un rodaje y demás, imaginemos que queremos hacer este estiramiento. Si lo hago estático, ¿creéis que este tipo de movimiento me prepara para el esfuerzo que voy a hacer? ¿Que son series? No. No me prepara para el esfuerzo. No significa que no funcione, ni mucho menos. Funciona perfectamente. Pero veremos luego para qué. Para la fase de preparación del esfuerzo no funciona. Pero en cambio, hemos visto antes uno dinámico, que lo hacíamos en el suelo, ¿vale? Movimiento dinámico. Pero es que yo no voy a correr en el suelo, voy a correr de pie. Oye, ¿y por qué no hago este estiramiento de pie? Y encima lo hago tipo balístico, es decir, con algún tipo de rebote, con alguna inercia. ¿Esto es un estiramiento? Claro que estoy estirando la musculatura. Abductores, los ADD hacia adentro. Este estiramiento puede ser bueno para la fase de preparación, pero no tan bueno para la fase de, por ejemplo, vuelta a la calma, cuando acabo de hacer un esfuerzo. ¿Estiramiento sí o no en el calentamiento? Cambiamos el estiramiento por movilidad. Por lo tanto, sí, porque la fase de preparación del esfuerzo tiene que prepararme en todos los sentidos, a nivel de fuerza, a nivel de movilidad, todo eso. Me van a permitir hacer frente a las demandas que voy a tener luego en la sesión. Una sesión típica es calentamiento, bloque específico y bloque de vuelta a la calma. A la hora de correr, llevamos un porrón de tiempo contrayendo, relajando, contrayendo, relajando, contrayendo, relajando. Y al final, ¿qué pasa? Que esos puentes de actina y miosina es como si se soldaran. Se van quedando contracturas, puntos gatillo, rigidez miofascial. Cada vez, ese músculo cada vez más rígido. Y ahora voy yo y hago esto. Estírate, estírate. ¿Y qué va a hacer? ¡Pop! Rotura fibrilar. En el momento que yo llevo 2 horas corriendo, genera una serie de adaptaciones agudas. Y eso lo que hace que es cambiar la plasticidad de la musculatura, un poquito más rígida, de que el sistema nervioso se contraiga y se relaje a una velocidad determinada. Y ahora voy yo y lo estiro. La rigidez muscular está gobernada por el sistema nervioso. Si tengo un sistema nervioso que está súper excitado, ¿cómo está? Tenso. ¿Qué tengo que hacer? Primero bajar la excitación del sistema nervioso. ¿Cómo? Acabas tu maratón y te vas a caminar tranquilamente, a comentar la jugada, a hablar con un colega, te sientas en un bar a reponer depósitos de glucógeno muscular, hídricos, sales minerales, tranquilo, te sientas. ¿El sistema nervioso qué hace? Y por lo tanto la rigidez muscular ¿qué hace? Se relaja. Una vez consigues relajar al sistema nervioso, normalmente podemos tardar 1 hora y media, 2 horas. Si quieres, estiras. Y aquí los estiramientos estáticos, tranquilos, relajados, manteniendo la posición, no generan fatiga, sin ayudas externas, tú solo. Deja que el músculo vaya cediendo, deja al sistema nervioso, que se ha relajado un poquito más, ceda. Si lo quieres hacer mejor, antes de empezar a estirar, dúchate con agua calentita, que todo se dilate, que se relaje, que mejore la oxigenación, que mejore el aporte sanguíneo. Si has comido, te has hidratado, muchísimo mejor, porque estiro el músculo y cuando se vuelve a contraer, ¡buam!, llevo sangre, rica en ¿qué? En nutrientes, en agua, en sales. Ahí está la clave. Por lo tanto, ¿estirar después de entrenar? Sí, pero deja un tiempo. 1 hora y media, 2 horas, para que el sistema nervioso se tranquilice. Otra cosa es que notéis que, por ejemplo, los cuádriceps, los gemelos, están muy rígidos. Que cojas y hagas un estiramiento de unos 5 o 6 segundos y relajes, muy suave. Eso no tiene como objetivo mejorar la amplitud de movimiento. Lo que tiene como objetivo es oxigenar. Tengo un músculo que está muy rígido, lo estiro muy suavecito, 4 o 5 segundos, y al relajarlo vuelve otra vez a su posición de rigidez, pero eso lo que hace es una bomba, como si estuviese bombeando sangre. Hablaremos más adelante de tipos de estiramiento y demás. Es que en el momento que empiezas a hablar de tipos de estiramiento y esto no se tiene claro, pues en realidad no tiene mucho sentido, nos vamos a perder. Por lo tanto, ¿estiramientos sí o estiramientos no? Si esa es la pregunta, nuestra respuesta ¿qué va a ser? Depende de lo que quieras hacer. ¿Estás en la fase de calentamiento? ¿La fase de preparación al esfuerzo o estás en la fase de vuelta a la calma? Oye, un placer estar con vosotros. Un abrazo a todos. Y a estirar. Veremos a ver si hay que estirar o no. Yo supongo ya ha quedado clarito, ¿eh? ¡Sí!